El 2022 será recordado por los cubanos como un año terrible, mucho peor que aquel 1994, con su hambruna y sus miles de balseros. A la resaca de la pandemia de COVID-19 se sumó el empeoramiento de las condiciones de vida de la población, una crisis energética como no se veía desde el período especial y un cúmulo de tragedias que sacaron a la luz la negligencia estatal, la extrema incompetencia del gobierno y la crueldad del Ministerio del Interior. El 6 de mayo se produjo la explosión del Hotel Saratoga, que cobró la vida de 47 personas, en su mayoría trabajadores del hotel que realizaban labores de mantenimiento con miras a su reapertura. El siniestro destruyó casi totalmente el emblemático inmueble y causó daños en otras 17 edificaciones colindantes, entre ellas el Teatro Martí, la Iglesia Bautista El Calvario y la Escuela Primaria Concepción Arenal. Varios edificios de viviendas resultaron igualmente afectados. Aunque las autoridades aseguraron que la explosión se produjo debido a un escape de gas, hasta la fecha no se ha publicado ningún reporte oficial. El 1 de julio murió el general Luis Alberto Rodríguez López Calleja, presidente ejecutivo del Grupo de Administración Empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que controla los rubros más rentables de la economía cubana. Considerado como el albacea de la familia Castro, López Calleja llegó a ser el hombre más poderoso de Cuba, no solo por el rango que ocupaba dentro de la estructura económica creada por los militares, sino por su relación personal con Raúl Castro. El 5 de agosto, una segunda desgracia sacudió a la provincia de Matanzas. El incendio de la base de supertanqueros se convirtió en el mayor accidente industrial de la historia de Cuba. En el suceso resultaron heridas 146 personas y se contabilizaron 17 muertos, de ellos 14 bomberos cuyos cuerpos no pudieron ser identificados. Entre las víctimas hubo varios jóvenes que cumplían el servicio militar obligatorio y que, dada su inexperiencia en el manejo de incendios de gran magnitud, no debieron estar allí. Sus muertes provocaron una ola de indignación ciudadana, dando origen a una campaña en redes sociales contra el servicio militar obligatorio. Mientras ardían millones de metros cúbicos de combustible, el régimen se atrincheró en la propaganda y el triunfalismo. No obstante, quedaron al descubierto las fallas en materia de seguridad, la violación de protocolos de mantenimiento y la ausencia de una logística adecuada para enfrentar este tipo de catástrofe. El 25 de septiembre se aprobó el nuevo Código de Familias que incluye el matrimonio igualitario. La definición del matrimonio como la unión legal entre dos personas con edad y capacidad legal para ello permite a las parejas del mismo sexo o género casarse formalmente con todos los derechos que ello implica. 2 días después, el huracán Ian impactó la región occidental de Cuba, provocando daños parciales o totales en más de 100.000 viviendas y severas afectaciones en la agricultura e infraestructuras. Cientos de familias quedaron a la intemperie y a merced de la gestión estatal. El sector tabacalero figuró entre los más perjudicados. Se perdieron granjas avícolas y porcinas, así como 8.000 hectáreas de plátano, yuca, boniato, maíz, frijol y arroz. Un desastre que agravó todavía más la miseria existente. Tras el paso del huracán, la crisis energética empeoró, con apagones continuos y de hasta 18 horas en zonas del interior del país. Los reportes de averías en las termoeléctricas se hicieron cotidianos y con los cortes de electricidad aumentó el descontento social, expresado en masivas protestas ciudadanas en todo el territorio nacional, algunas con enfrentamientos entre ciudadanos y fuerzas represivas del régimen. Las ocurridas en el municipio de Nuevitas, provincia de Camagüey, y en el Vedado Habanero tras el paso del huracán Ian fueron las más intensas, con decenas de arrestos por criticar la gestión del gobierno de Miguel Díaz-Canel. El 28 de octubre, las tropas guardafronteras cubanas embistieron una embarcación en la que viajaban 23 personas con el objetivo de alcanzar las costas de Estados Unidos. La tragedia, ocurrida en Bahía Honda, provincia de Artemisa, causó la muerte de al menos 7 personas, entre ellas una niña de 2 años. La dictadura ofreció su versión de los hechos tras haber presionado a los sobrevivientes y familiares de los fallecidos para que modificaran sus declaraciones sobre lo ocurrido. El 22 de noviembre murió en Madrid, a los 79 años, el cantautor Pablo Milanés, fundador de la Nueva Trova y uno de los músicos más queridos por el pueblo cubano. Lo sobrevive una extensa obra que le ganó el respeto de la comunidad artística dentro y fuera de la isla. Apenas se dio a conocer la noticia, personalidades de todo el mundo compartieron mensajes de condolencia y admiración. La Casa de América, de Madrid, acogió la capilla ardiente del cantautor,
mientras que en su estudio de grabación en La Habana se habilitó un libro de condolencias para rendirle homenaje. A lo largo del año, la crisis migratoria se convirtió en la mayor de la historia de Cuba. Más de 270.000 cubanos han llegado a Estados Unidos por vía terrestre, pero otros miles han llegado a la Unión Europea, o en estos momentos realizan la travesía por Centroamérica. La certeza de que Cuba seguirá hundiéndose en el abismo, con la tercera inflación más alta del mundo, ha provocado la estampida de su población en edad laboral. Según datos publicados por la Guardia Costera de Estados Unidos, desde el 1 de octubre de 2022 hasta la fecha, han interceptado a más de 3.000 cubanos en el mar, mientras que la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza ha declarado que Cuba ocupa el segundo puesto en cuanto a flujo migratorio irregular, solo superada por México. El 2022 fue una pesadilla en todos los sentidos. Ni el solapado acercamiento con Estados Unidos, ni la reciente gira de Miguel Díaz-Canel por varios países lograrán detener la debacle. Los augurios positivos para el 2023 provienen de los mismos que por décadas han prometido mejorías, para terminar arrastrando al país a un deterioro general, solo equiparable al que resultó de la guerra necesaria, en 1898. Sin embargo, y a pesar de que nada bueno se vislumbra a corto o mediano plazo, los cubanos no podemos menos que desear que 2023 sea el año decisivo, que caiga la dictadura y llegue, por fin, el amanecer de justicia y libertad que tanto hemos anhelado. Puedes suscribirte a nuestro canal de Telegram escaneando este código QR. Gracias.